estudié la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas para posteriormente, casi simultáneo a la culminación de mis estudios de licenciatura, pues irme interesando en la práctica de la docencia. Estudié la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en el área terminal de Educación Matemática. Decidí formarme, hacer una maestría en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y posteriormente un doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad. A lo largo de cerca de 18 años he ejercido la docencia, ejercí la docencia en el estado de Michoacán, en diversas instituciones educativas, Preuniversitaria de Morelia, la Universidad Nueva España, para finalmente hace 2 años, poco más de 2 años, incorporarme como docente y como investigador. Siempre a lo largo de mi práctica he buscado tanto la docencia como también la investigación. Al mismo tiempo de desarrollar mi práctica educativa, de entusiasmarme buscando siempre metodologías, estrategias para que mis estudiantes puedan aprender mejor. De manera simultánea me he permitido también escribir y sistematizar esos procesos, lo que me ha permitido escribir diversos artículos sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre las matemáticas mismas y también sobre la educación. Después de estos 20 años de práctica educativa, pues soy un profesor que busca siempre la innovación, que busca siempre estar desarrollando nuevas actividades. A lo largo de estos 20 años hemos construido más de 20 eventos académicos para estudiantes, para profesores y muchos de ellos dedicados a la formación justamente de profesores. El Global Teacher Prize es el premio de mayor prestigio en el campo educativo para diferentes medios de comunicación. Para muchas personas es considerado el Premio Nobel de la Educación por su importancia, por la UNESCO y la Fundación Barkey, que desde hace varios años, desde un poco después del año 2000, han decidido invitar, motivar la participación de los docentes, generando este premio, pero no solamente el premio, sino generando diversos espacios donde se pueda visibilizar la importante labor que realizan las maestras y los maestros en todo el mundo. Es un premio que se entrega cada 2 años y particularmente este año contó con 5,000 solicitudes de participación, 5,000 solicitudes de maestras y maestros con méritos propios, con un gran trabajo en el aula en diferentes países, particularmente en 89 países. Y bueno, tengo el honor, el gran privilegio de ser uno de los 50 profesores que la Academia del Global Teacher Prize ha llamado finalistas. 50 profesores, 11 latinoamericanos que particularmente participarán en la etapa final de la entrega de este premio, que consiste en una serie de conferencias, de espacios de discusión sobre los diversos problemas que enfrentan las maestras y los maestros en distintas regiones del mundo, por una parte, y por otra parte, pues el poder difundir parte de la obra, parte de las contribuciones que estas maestras y maestros han hecho en sus sectores educativos. Siento un reconocimiento al trabajo que se ha realizado en los últimos 20 años como docente, pero esto también me da responsabilidad, esto también me impulsa y me motiva a seguir adelante. No es el momento de descansar, sino que todo lo opuesto. Siento que después de vivir esta etapa en mi vida, es el momento de impulsarse más y de realmente buscar a través de la educación una transformación importante en los jóvenes, en los niños, en la sociedad de la cual formamos parte. Todos los profesores que son finalistas son colegas que han hecho una labor educativa
importante en sus países. Y todos, de alguna manera, ya hemos pensado en qué hacer con este importante apoyo económico que ofrece la Fundación Barkey. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra comunidad, un compromiso con nuestra escuela, un compromiso con nuestros estudiantes. Y creo que es importante fortalecer la infraestructura, creo que es importante también generar más espacios para que los estudiantes, para que las mujeres muy especialmente, tengan más espacios de formación y de participación, sobre todo, muy especialmente en temas que tengan que ver con la ciencia, la enseñanza de la ciencia, la enseñanza de las matemáticas. Y creo que buscaremos a través de este apoyo generar estos espacios para que haya más estudiantes con acceso a la educación, para que haya más movilidad, porque es importante este intercambio en que nuestros alumnos puedan viajar, puedan conocer nuevas metodologías, puedan trabajar con nuevos profesores, y creo que con el apoyo de un premio tan importante, esto puede ser posible. Mi gusto por las matemáticas nació desde la escuela secundaria. Yo estudié en la escuela secundaria Constitución de 1917 y recuerdo cómo disfrutaba en un sentido estético de ver esas fórmulas, de ver esas ecuaciones. Esto despertó el interés en mi persona y ese interés creció más aún en la educación preparatoria. Estudié en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Cualcomán, cuando recibí mis clases de física, mis clases de cálculo integral y diferencial, y ahí me di cuenta que quería formarme en el campo de la ciencia. Así es como ingresé a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Luis Manuel Gutiérrez Rivera en la ciudad de Morelia, Michoacán. Me formé como matemático y tuve un gran privilegio de encontrar en mi trayecto, en mi camino, a grandes maestros, entre ellos muy especialmente al profesor Humberto Cárdenas Trigos, un forjador de la ciencia en México, uno de los fundadores del Instituto de Matemáticas de la UNAM, quien llegó a ser profesor emérito, y quien en su formación, a su vez, había hecho sus estudios de posgrado en la Universidad de Princeton, justamente en una época en la que coincidió con el profesor Albert Einstein. Conocer a Humberto Cárdenas cambió mi vida, cambió mi manera de ver también las matemáticas, y empecé a descubrir no solamente un interés por sus aplicaciones, sino también un interés en ver en las matemáticas un sentido estético, un sentido artístico, entender que el conocimiento matemático es algo que también se puede disfrutar, que tiene este sentido estético. Pero aprender matemáticas creo que va un poco más allá, en el sentido de que no solamente involucra tratar información o interpretarla, sino que también implica la capacidad de resolver problemas en el contexto de los estudiantes, sino que también implica principalmente la capacidad de hacer juicios argumentativos, es decir, desarrollar habilidades de razonamiento. Y dentro de este proceso es importante agregar la capacidad de disfrutar. Y entonces las maestras y los maestros necesitamos darnos cuenta que la manera en la cual nosotros construimos las experiencias de aprendizaje influye mucho en el proceso de aprendizaje que viven nuestros estudiantes. Y esto particularmente ha sido estudiado ampliamente en la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau desde los años 80. Habría que agregar también que la manera en la cual nosotros disponemos los conceptos matemáticos, en cómo nosotros representamos esos conceptos, también influye en la manera en que el estudiante aprende. Esto también hay estudios muy interesantes en los trabajos de Raymond Duval desde los años 90. Hemos tratado de crear una práctica que combina estos elementos, que combina el cuidado de las situaciones didácticas, que combina el uso adecuado de las representaciones conceptuales para despertar el interés en los estudiantes. No porque hagamos la matemática más fácil, sigue siendo una matemática con conceptos que nos exigen. Esta es la visión justamente que en gran medida conocí en Humberto Cárdenas Trigos, quien fue el director de mi tesis en la educación universitaria,
Una tesis de la cual recibimos el premio Mixbal, por tesis nacional de matemáticas, que otorga la Sociedad de Cómputo y Matemáticas y la Sociedad Matemática Mexicana. Eh, y creo que esta visión es la que hemos tratado de llevar un poco al salón de clase ya en la práctica. Creo que debemos de entender que la matemática es como la danza, como la pintura, como el arte en sí. Entender el arte, desarrollar una danza contemporánea es complejo, requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Pero cuando lo logramos, cuando lo observamos, podemos saber el valor de ello. La matemática, como lo han dicho algunos matemáticos del siglo pasado, tiene este carácter sutil de que nos enseña su belleza, pero solamente si nos atrevemos a descubrirla. Y entonces involucra que, a diferencia de otros tipos de lenguaje, la belleza de la matemática no está de manera aparente, nos requiere de ese esfuerzo para descubrir su belleza en su interior. Y creo que nos hace falta desarrollar este gusto por los estudiantes, este atrevimiento a no ver a la matemática como algo aislado de la realidad, desarrollar una matemática mucho más contextualizada, una matemática mucho más aplicada, pero también una matemática mucho más cercana al humano, porque en muchas ocasiones también hemos tratado de hacer esta gran separación entre las ciencias y las humanidades. Y la matemática tiene un espíritu humano, probablemente uno de los espíritus más humanos existentes, entre los conceptos geométricos o aritméticos. Y creo en este sentido que para ello es necesario que las maestras y los maestros nos centremos en las situaciones didácticas que probemos en el salón de clase. Este es un aspecto primordial. Imaginarnos que la situación didáctica es la experiencia que vive nuestro alumno. Y sabemos que una experiencia que se disfruta es siempre una experiencia que queremos repetir. Pensaría que va más allá de un simple lenguaje, porque es un lenguaje que no solamente nos permite expresar un determinado tipo de conocimiento, sino que nos permite establecer relaciones entre los conceptos, entre los elementos mismos del lenguaje. Y esto es muy importante, porque un lenguaje que tiene estas características, desde luego que nos va a permitir comprender ciertos fenómenos de la realidad. Así es como habitualmente ligamos el conocimiento matemático con la física, con la química, con la biología, con la economía, con la actuaría, con campos de conocimiento que a través del lenguaje matemático, a través de los modelos matemáticos, podemos nosotros inferir resultados importantes para estos campos del saber. El nivel de especialidad del conocimiento matemático, la dispersión que a veces se da cuando hablamos de física o cuando hablamos de matemáticas o cuando hablamos de biología, hace que en muchas ocasiones el conocimiento matemático se vea demasiado abstracto y en muchas ocasiones se vea separado de la realidad. Esto lo vive el estudiante cuando lleva la materia en educación media superior de cálculo. Dice, bueno, profesor, pero es que no me es claro cómo voy a hablar de límites, cómo voy a hablar de derivadas, de integrales, cómo voy a hablar de álgebra con mis estudiantes o en mi vida diaria. Naturalmente hay una forma de conectar estos saberes. Y creo que ahí reside el papel de la transposición didáctica o de la propia didáctica de las matemáticas, que las maestras y los maestros tendríamos que estar desarrollando en el salón de clase. Esto por una parte. Pero por otro lado, creo que ver a la matemática como un medio para observar un fenómeno de corte o un saber de tipo interdisciplinario o transdisciplinario es sumamente interesante. La matemática requiere ampliamente de la historia, de la lengua. Esto es muy importante porque uno de los aspectos que también a veces se pierde en la enseñanza tradicional de las matemáticas es que desconectamos los resultados matemáticos de las personas, de las experiencias, de los contextos. Y habrá que mencionar que la historia de las matemáticas es una historia que también es muy rica. Y tendríamos que conocer un poco más de ello y no separarla en un abstracto solamente con la idea del teorema.
La nueva escuela mexicana ha planteado la propuesta de las metodologías activas como un recurso importante para favorecer el aprendizaje. Dentro de estas metodologías activas hay una metodología en específico, la metodología STEAM, ¿sí? Que naturalmente muestra o busca mostrarnos esta mirada interdisciplinaria del conocimiento matemático en conexión con otros saberes. Creo que es una manera adecuada de poder proponer diversas situaciones donde se pueda desarrollar habilidades de pensamiento tanto científico como también matemático. Sin embargo, creo que hace falta poner más atención aún en los procesos de capacitación que viven las maestras y los maestros. Creo que probablemente ese sea uno de los grandes retos que puedan enfrentar nuestras autoridades educativas. Creo que el modelo, la propuesta de STEAM es una buena propuesta educativa. Encontrar mecanismos para que esa propuesta pueda ser una propuesta viable. Estamos pensando en el uso de algún tipo de aplicación digital, pero también podríamos desarrollar diversos tipos de experimentos o inclusive podríamos desarrollar ciertas sesiones con materiales muy básicos, pero para desarrollar de manera exitosa todas estas actividades es necesario un proceso más intenso. Contamos con algunos investigadores que han estudiado parte de este proceso. El doctor Ricardo Cantoral, en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, realizó una serie de investigaciones eh, que devenieron en una teoría que él llamó sociocrítica de las matemáticas, en la que justamente él analiza cómo desde las prácticas cotidianas, cómo inclusive de ciertas tradiciones, costumbres, creencias, saberes ancestrales que podemos encontrar en las diferentes comunidades, en nuestros pueblos originarios, se lleva a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. En cómo desde cada cultura, desde cada pueblo, se construyen ciertos conceptos con algunas similitudes, con algunas diferencias, pero que son coincidentes en la necesidad esencial. Lo que trato de decir con ello entonces es que el doctor Ricardo Cantoral justamente muestra la inminente necesidad del saber matemático como parte de la esencia que surge justamente de la cultura. Hablar de una escuela que sea accesible para todos. El hablar de una escuela que pueda ser segura, en el que haya un profundo respeto para cada uno de los integrantes de esa comunidad. Que el salón de clases se convierta en un espacio seguro donde el estudiante pueda convivir, donde el estudiante sea respetado y donde la clase de matemáticas no se convierta en un espacio de discriminación. Es decir, hablamos de una matemática inclusiva, hablamos de una matemática accesible para todos. Ahora, cuando hablamos para las maestras y para los maestros que nos acompañan en diferentes partes de nuestro país, pues es la invitación justamente a encontrar esa motivación interior en nosotros. La invitación a redescubrir nuestra vocación, a redescubrir aquello que nos hace felices en el salón de clases, a redescubrir ese gusto por la escritura, donde podamos aprender con otros colegas, donde podamos enseñar a nuestros estudiantes, a redescubrir ese gusto por aprender. Cada vez que aprendemos un poco más, nos damos cuenta que hemos aprendido muy poco. Creo que esa es una parte sumamente importante, el darnos cuenta que nuestra profesión requiere de siempre estar formándonos y que al formarnos, al construir más sobre nuestra persona, ayudamos a que otras personas puedan formarse mejor.